Segundo tiempo deportivo y estas son las breves del 21. Alexa Moreno y Chardín Corral fueron colocadas por la revista Forbes en su listado de las 100 mujeres más poderosas de México 2019, en la que también aparecieron la golfista María Fassi, la estratega Mónica Vergara, la campeona mundial de gimnasia Vivi Wetzel, la boxeadora Mariana La Barbie Juárez, la futbolista de Tigres Katy Martínez, entre otras. Dentro de las modificaciones que se anunciaron tras la asamblea ordinaria de los clubes de la Liga MX, los dueños de la primera división aprobaron el reglamento de transferencias y contrataciones con el que se pondrá fin al pacto de caballeros, uno de los principales objetivos de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. El tenista mexicano Santiago González quedó eliminado en la primera ronda del torneo del ATP de Ginebra, Suiza, al caer en 2 sets seguidos. González y el pakistaní Aisam ul Haq quedaron fuera al caer en su primer partido del torneo por parciales de 6-2 y 7-6 ante el francés Fabrice Martin y el alemán Andreas Mies. Tras competir en la Copa del Mundo de Esgrima en Túnez, modalidad de sable, la mexicana Julieta Toledo se prepara para participar este fin de semana en el Grand Prix de Moscú, evento que otorgará puntos para el ranking internacional. Toledo tomará parte en la competencia rusa, donde se darán cita las líderes de la clasificación internacional, como la rusa Sofía Belikaya, la francesa Cecilia Verder y la coreana Hee Yeon Kim. Jesús Arias, 21 Noticias.